Chicos, el video de esta semana vamos a estar hablando del control estadístico del proceso. De hecho es el primer video de 4 videos que vamos a estar subiendo de forma continua para poder entender completamente el concepto y ver ejercicios prácticos que podamos entender para darnos una idea y poder aplicar nuestra organización. Creo que hemos visto que el control estadístico del proceso ha tomado mucha importancia últimamente y que muchas empresas están pidiendo poder implementar un control estadístico del proceso. Por esa sesión van a ser estos 4 videos, que es el primer video de 4 en el cual vamos a estar hablando de todo lo que se puede hacer, de todo lo que se puede identificar y del alcance que podemos tener principalmente con diagramas de control. Aunque parezca raro, el control estadístico de procesos es una herramienta que ya tiene 100 años desde la primera vez que alguien desarrolló gráficas para poder meter en control estadísticamente un proceso. Posiblemente tu abuelo estaba naciendo, tu bisabuelo estaba naciendo cuando ya se estaban desarrollando gráficos de control para poder entender cuando el proceso estaba o no en control. ¿Sale? En una empresa de teléfonos todo inició. Hay una persona que se llama Sheward, bueno, era una persona llamada Sheward, y en la empresa de teléfonos se identificó primero que había 2 tipos de variación en un proceso, y eso es bien importante que lo entiendas. Hay una variación natural o asignable del proceso, que es básicamente natural, propia del proceso, es decir, la variación que te va generando la materia prima, la variación que te puede dar el equipo, la variación que te puede dar el método y la variación que te puede dar, por ejemplo, también las personas, la forma de cómo hacerlo, ¿sale? Y había otra variación especial o aleatoria, que esta variación era algo poco común, que realmente desestabilizaba el proceso, ¿sale? Y que esta pues realmente no ayudaba mucho a que el proceso estuviera siempre en control. Cuando identificó esto, creó gráficos que pueden ayudar a identificar cuando estuviera presente en la variación natural o cuando apareciera la variación especial. Se dio cuenta que esto se podía ocupar a 2 tipos de mediciones o de valores: los valores continuos, es decir, mediciones como el peso, longitud, presión, temperatura, pero también podía ocuparlo a valores discretos, como por ejemplo atributos, como si una pieza pasa o no pasa con un cierto defecto. Con esto le permitió entender que si podía encontrar las causas especiales, todas esas causas que son indeseables, podía reducir significativamente las piezas no conformes, porque realmente tendrías el proceso con únicamente la variación natural. ¿Vale? Obviamente estas gráficas fueron después perfeccionadas por Deming y Juran hasta tener los gráficos de control que hoy conocemos, ¿sale? El control estadístico de procesos son una serie de gráficas de control, obviamente para variables, para mediciones y para atributos, en el cual pues nos va a poder ayudar predictibilidad en el proceso. Básicamente un control estadístico de procesos son gráficas, una serie de tiempo en el cual estamos agregando un elemento clave, que son los límites de control. Estos límites de control pues básicamente son límites de control del proceso, es decir, de acuerdo a la variación natural del proceso está asignando límites de control al proceso. Y es bien importante que tengas en cuenta que los límites de control del proceso son diferentes a los límites de control de especificación del cliente. ¿Sale? Por ejemplo, en esta gráfica estamos viendo que en líneas punteadas están los límites superiores de control y los límites inferiores de control, que los podemos encontrar en las gráficas como LSC o UCL como Upper Control Limit, o LIC o LCL, que es Lower Control Limit. ¿Sale? En líneas punteadas, que es básicamente los límites de control que el proceso está determinando y se calculan a partir de sacar la media de las mediciones, el promedio de las mediciones y sumándole 3 veces la desviación estándar del proceso y menos 3 veces la desviación estándar del proceso. ¿Sale? Esto es de forma teórica. Ahorita vamos a ver por qué no es lo correcto siempre eso. Y hay otros límites que siempre tienen que ser más grandes, más amplios, que son los límites de especificación, ¿sale? El límite superior de especificación y el límite inferior de especificación, que están colocados en línea verde. ¿Qué pasa cuando los límites de control del proceso y los límites de especificación están a la misma altura? Pues básicamente sucede de que estas piezas que por ejemplo están fuera de control, pues realmente se consideran como un defecto porque ya están fuera de los límites de especificación. Por eso siempre los límites de control tienes que lograr a que sean más estrechos, menos amplios que los límites de especificación, ¿sale? Entonces, como te dije, los límites de control
son el promedio más 3 veces la desviación estándar para calcular el upper control limit, el límite superior, y para calcular el lower control limit es el promedio menos 3 veces la desviación estándar. Si tú lo puedes hacer en un Excel, pero te vas a dar cuenta que cuando metas pues básicamente tus límites de control, pues siempre en la mayoría de los casos todos los puntos van a estar dentro de control, porque si hay mayor variación, entonces vas a tener unos límites más amplios, ¿sale? Por eso no es siempre lo correcto estar ocupando 3 veces la desviación estándar. Minitab ocupa una forma diferente y te vas a dar cuenta de que es más acertada, donde te da límites de control más acertados al proceso, más estrechos que lo que sería con 3 desviaciones estándar, ¿sale? Los límites de control se componen de un average chart, que básicamente nos ayuda a evaluar la tendencia central del proceso a lo largo del tiempo. Como te dije, el diagrama de control, los diagramas de control de ciclo de proceso, básicamente es una serie de tiempo en el cual estamos graficando una variable o un atributo en el tiempo. Entonces, por ejemplo, en este caso podrían ser los promedios o las mediciones de un cierto proceso. Por ejemplo, podría ser aquí el gráfico de control sobre presión. Entonces aquí estamos evaluando las presiones a lo largo, por ejemplo, de horas, ¿no? Entonces podríamos estar hablando de que cada punto es la presión que se mide cada hora. Entonces estamos aquí determinando pues básicamente la presión que nos está dando cada hora, y pues básicamente nos ayuda mucho a evaluar la tendencia central del proceso, es decir, hacia dónde se están distribuyendo mis datos. Los diagramas de control te maneja una línea en medio que siempre normalmente es verde, y al lado te viene un valor. Ese valor significa cuál es el promedio de todas las mediciones, y tú puedes determinar hacia dónde está centrado el proceso, es decir, si la línea verde está más cerca al límite superior, pues significa que los límites están sesgados hacia el límite superior, o al revés, si está cercanos al límite inferior, pues los datos están sesgados al límite inferior. Por eso nos va a ayudar a determinar la tendencia central del proceso, ¿sale? Lo correcto es que el promedio esté a la mera mitad entre el límite superior y el límite inferior de control del proceso, ¿sale? También tenemos para los gráficos de variables, de mediciones, tenemos un gráfico que se llama el range chart, que nos ayuda a evaluar la dispersión de un proceso a lo largo del tiempo. Aquí básicamente es el rango. ¿Qué es el rango? El rango es, voy a estar tomando aquí cuál es el valor absoluto entre el primer valor y el segundo valor, la diferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá estamos hablando de que este valor es 10 y este valor es aproximadamente 11. Entonces, el rango, estamos hablando de la diferencia entre 11 menos 10 como valor absoluto, nos está dando 1, ¿no? Siempre tu primer valor obviamente va a ser 0, porque a final de cuentas el primer valor no tienes contra qué compararlo contra el anterior. Entonces el valor siguiente, por ejemplo esta segunda medición que hablamos acá, que es 10, el rango con el valor antecesor, estamos hablando de un 10 menos 11, estamos hablando de un menos 1, pero como hablamos de valor absoluto es básicamente 1, ¿no? Y así nos vamos con cada uno, vamos observando el rango que hay entre la medición una con su antecesora. Entonces básicamente ¿por qué dice que nos evalúa la dispersión? Porque con este vamos a estar determinando qué tanta dispersión hay entre la toma de mediciones de diferentes muestras, ¿no? Entonces aquí tenemos un proceso hasta el punto aproximadamente 20, donde tenemos los rangos digamos que similares, muy similares, donde tenemos menos de 2, y a partir del 20 pues estamos encontrando que acá tenemos rangos más amplios. Eso quiere significar que aquí tenemos un problema, una desviación más grande, y en esto podría ser asignado por alguna causa especial. Sin embargo, en la gráfica del range chart pues vemos que aquí todos los valores pues básicamente están dentro de los límites de control. Entonces digamos que aquí está bien, pero si vemos el range chart pues ya estás observando que aquí tenemos en los últimos puntos mayor dispersión en esos puntos. Entonces ahí deberíamos estar enfocando nuestras actividades para poder entender qué está sucediendo en los últimos datos que hemos tomado.
¿Cómo lo podemos ocupar? Lo podemos ocupar de dos formas. Los podemos ocupar en un proyecto de Six Sigma primero para la fase de medir, la fase de analizar, donde podemos ocupar históricos. Ocupamos históricos para poder entender cómo está comportado el proceso en un cierto periodo y así evaluar qué tipo de variación tenemos, ¿no? Entonces graficamos, vamos a pensar que aquí tomamos el gráfico del último mes de una cierta variable y observamos cuál es el comportamiento y cuáles son los límites de control del proceso, y determinamos que, por ejemplo, aquí a mitad de mes hubo un problema y entonces tuvimos valores más altos de los límites de control especificación. Entonces nos va a poder ayudar a evaluar qué tipo de variación tenemos, si por ejemplo únicamente tenemos variación natural o tenemos también algún tipo de variación especial. ¿Sale? También lo podemos ocupar, y de hecho es algo que eso deberíamos llegar hasta acá. O sea, cuando vamos a empezar un proyecto de Six Sigma, obviamente pues partimos prácticamente de nada, entonces lo ocupamos un diagrama de control para entender el proceso, entender en qué proceso nos estamos enfrentando, cómo es la variación que está en ese proceso, pero una vez que se haya mejorado, una vez que hayamos encontrado la causa raíz de los problemas que pasan en este problema, pues realmente debemos asegurar la última fase de un proceso de Mike, que es la fase de control. Entonces aquí ocupamos y esto es lo que a todos deberíamos estar migrando, todos deberíamos llegar a esto, a tener nuestra organización, es un control en tiempo real. Entonces una vez que el proceso fue mejorado, fue estandarizado, es muy importante la estandarización del proceso. Tomamos mediciones, ciertas mediciones que sean representativas del proceso, que digamos en este proceso ya me representa toda la variación natural que puede pasar en mi proceso, y determino mis límites de control, determino cuáles son mis límites de control, y esos van a ser los reales, los fijos que voy a tener yo para mis límites de control. Entonces al momento de que yo siga tomando mediciones, mis mediciones 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 500, pues siempre van a estar midiéndose contra estos límites de control, ¿sale? Entonces aquí vamos a poder estar observando cuando hay algún dato que se va o datos que se van fuera de especificación. Entonces preocupamos en tiempo real. Entonces el primer paso es del nuevo proceso, nos ayuda a establecer los límites de control, tomamos mediciones que sean representativas, determinamos límites de control, los dejamos fijos para que el día de mañana, el día de pasado, el día de dentro de un mes, dentro de 2 meses, contra eso estemos evaluando nuestro proceso, y así poder observar cuál es el rendimiento del proceso y poder determinar que el proceso no se ha deteriorado con las mejoras que hemos hecho. Con los gráficos SPC podemos detectar pues ciertos cambios, ciertas variaciones que a veces no serían a veces muy perceptibles. Podríamos determinar el primero, son cambios de variación, es decir, aquí en los primeros datos podemos observar que la variación es pequeña y después de un cierto periodo la variación empieza a subir. Entonces a partir de este punto determinar qué hemos hecho de forma diferente que nos obligó o que el proceso hizo que tuviera mayor variación. ¿Sale? Eso es una de las cosas que podemos estar determinando básico con los gráficos de control, los cambios de variación. También podemos estar observando los cambios de promedio. Entonces aquí podemos estar observando los cambios de promedio, que esto normalmente nos puede suceder, y esto normalmente se debe, por ejemplo, que el ajuste fue diferente, ¿no? Entonces imagínate que estás en una máquina y va a estar dosificando un peso, un volumen, algo medible, un peso, por ejemplo, el peso de un envase, el peso neto de un producto. Entonces a lo mejor el ajuste fue de forma diferente, entonces estás observando un cambio en los promedios, ¿no? Entonces nos va a ayudar los gráficos SPC a poder determinar los cambios de promedio. Entonces posiblemente aquí tenías un promedio de las mediciones de un control o de un peso determinado de un producto, y el ajuste del siguiente turno puede que haya sido diferente. El operador posiblemente abrió o desatornilló más la tuerca, entonces dosificaron más producto, y entonces aquí determinamos cuál es el cambio en el promedio de las mediciones. Aquí pues básicamente es obvio, pero a veces no es tan obvio, entonces por eso debemos apoyarnos mucho de tanto el range chart como el average chart.
¿Sale? Y el último, podemos detectar las causas especiales. Como te dije, obviamente los orígenes de los gráficos SPC pues básicamente se centraban en las causas especiales y las causas comunes, las causas naturales, ¿no? Entonces nos va a poder ayudar a determinar las causas especiales. Aquí tenemos una causa especial donde tenemos una variación y de repente algo sucedió. Cuando hablamos de una causa especial, es una variación pues básicamente que no esperamos en el proceso, es algo poco común que suceda, ¿no? Entonces, si por ejemplo estamos horneando pan y este es el promedio, estas son las temperaturas que toma el equipo cada 5 minutos, durante el proceso de bake, de horneado de un pan. Entonces imagínate que en este paso, en este punto, alguien abrió la puerta del horno y entonces se bajó súbitamente, aumentó súbitamente la temperatura o algo sucedió. Entonces aquí este punto es algo especial que está sucediendo. Entonces normalmente no debes de abrir la puerta hasta que realmente el pan se haya horneado hasta su punto final, pero si alguien lo abre, pues aquí tenemos una causa especial que pues debemos investigar. Estas no son tan fáciles de poder identificar, pero por eso siempre es bien importante que tomes en cuenta el tiempo para que tú encuentres a ver en esta hora, en este momento, qué fue lo que sucedió y te apoyes obviamente con registros que te van a ayudar. ¿Sale? Entonces, pues básicamente aquí hay dos puntos que están con una causa especial. Entonces, a ver si puedes identificar cuál es el otro punto que tiene una causa especial. Y por último tenemos que el gráfico, los gráficos SPC pues son muchos, ¿no? Entonces aquí hablamos de 3, 5 que pueden volverse 7 gráficos, ¿no? Entonces primero debes de pensar en qué tipo de datos tienes, si tienes datos continuos o tienes datos discretos, ¿no? Datos continuos, hablo de números continuos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la altura de las personas es un dato continuo, ¿no? ¿Cuánto mides tú? 1,51. ¿Cuánto mides la otra persona? 1,52. Entonces son datos continuos, continuos, ¿no? Entonces, también pues básicamente los continuos pues más que nada va con decimales, ¿no? Entonces el peso de un producto, la presión de un equipo, la temperatura, el espesor, pues básicamente son datos continuos, ¿no? Entonces aquí debes de tomar dos cosas, pensar dos cosas. A ver, ¿son datos individuales que tome o son datos que vienen de subgrupos racionales? Cuando hablamos de datos individuales, es decir, que cada dato que estoy tomando es individual. Es decir, por ejemplo, imagínate que tienes un batch de un producto, de un líquido, y vas a tomar la acidez o vas a tomar el pH. Si tomas únicamente una sola medición de todo ese batch y después gráficas los datos de cada batch, o sea, es decir, gráficas el pH que te dio de ese batch y luego gráficas el pH del siguiente batch, son datos individuales. Entonces aquí debemos ocupar un gráfico que se llama IMR chart, ¿sale? Pero cuando tenemos subgrupos racionales, hablamos de subgrupos racionales, nos referimos cuando por ejemplo de ese mismo batch tomamos varias muestras. Entonces, por ejemplo, puede de que repitamos la muestra, repitamos la medición de pH 3 veces, ¿no? Entonces repetimos la medición 3 veces del pH para estar seguros, tomamos 3 muestras y de esas 3 muestras tomamos el pH, pero corresponden a un solo batch. Entonces los subgrupos racionales son muestras, son datos que se toman bajo mismas características de operación del proceso. Entonces si por ejemplo del primer batch tomamos 3 datos, del siguiente batch tomamos 3 datos, del siguiente batch tomamos 3 datos, pues hablamos aquí de subgrupo racional número 3. Entonces deberíamos estar ocupando el gráfico X bar R chart, ¿sale? Porque es menor a 8 subgrupos. Aquí es bien importante que cuando hagas un diagrama de control de datos continuos, los subgrupos racionales siempre deben ser del mismo tamaño, o sea, es decir, no puede estar tomando del primer batch 3 mediciones de pH, en el siguiente batch miras 2 mediciones, luego tomes 4, luego tomes 1, entonces no, siempre tienen que ser del mismo tamaño los subgrupos, ¿vale? Entonces cuando en el batch tomas más de 8 mediciones, más de 8 veces el pH, pues vas a ocupar aquí el X barra S chart, ¿sale? Y nos va a obtener un gráfico así, un gráfico que en la parte de arriba viene el average chart, la gráfica de promedios, y en la parte de acá abajo va a venir la parte del range chart, del rango,
la gráfica de rangos. Pero ahora, ¿qué pasa si no tengo datos continuos? Si no voy aquí a hacer un control estadístico bajo datos discretos. Datos discretos son datos, básicamente números enteros, ¿no? Entonces, es decir, cuántos defectos hay en un producto 5, ¿no? Entonces no hay un defecto 5.2, no hay defecto 5.3, sino hay 5 o 6, no puede haber fracciones, ¿sale? Entonces hablamos de datos discretos. Hablamos aquí, por ejemplo, de defectos. Podemos tomar en cuenta, por ejemplo, cuántas personas aprobaron un examen, cuántas personas contestaron una llamada, cuántas personas contestaron una encuesta, cuántas personas toman refresco al día. Todo eso podemos estarlo graficando, ¿sale? Y aquí tenemos dos principales gráficos, que son los gráficos por unidad y los gráficos por elementos defectuosos. Y estos dos gráficos, el U-chart y el P-chart, son gráficos que no me importa el tamaño de su grupo racional que tome. Entonces puedo de que aquí si tengo la holgura, la posibilidad de poder a lo mejor en mi primer batch tomar 5 datos, en mi siguiente batch tomar 3, en mi siguiente 1, porque aquí nos está haciendo los límites de control en base a la cantidad de subgrupos que estamos tomando. Entonces tenemos el primero que se llama el U-chart, que son defectos por unidad. Entonces aquí básicamente son los mismos gráficos, nada más es la forma diferente de cómo los vamos a estar plasmando o cómo vamos a estar mostrando los ejemplos, ¿no? Imagínate que vas a contar los defectos que estás encontrando en no sé, en un celular, ¿no? Entonces vas a tomar la cantidad de defectos por unidad que encuentran en un celular, ¿no? Entonces vas a querer determinar cuántos celulares tienen la pantalla estrellada. Entonces imagínate que llega un contenedor, entonces ese contenedor lo tomas por una unidad. En ese contenedor no te interesa cuántas piezas vengan, sino tú únicamente lo refieres como una unidad, ¿no? Es como un batch, una caja donde vienen, por ejemplo, 1000 celulares, pero tú no te interesa en la cantidad que sean 1000 o que sean 800, sino nada más te interesa que es una unidad, ¿no? Entonces siempre te va a llegar en esa unidad, y lo que va a estar contando es la cantidad de celulares que vienen con la pantalla estrellada, ¿sale? Entonces vas a ocupar aquí el U-chart. Pero si por ejemplo quieres hacer la relación de elementos defectuosos, entonces aquí vas a tomar en cuenta cuántas pantallas estrelladas con respecto al total de celulares que estás teniendo. Entonces si en cada contenedor de celulares hay 1000 celulares, en cada contenedor siempre hay 1000 celulares, estás muestrando o encontrando que en esos 1000 celulares hay 100 celulares con pantalla estrellada en un contenedor, en el siguiente contenedor hay 3, 4 o los que haya, pues básicamente eso. Entonces cuando vas a estar metiendo la parte de subgrupos racionales, piensa en cómo lo vas a mostrar. Puedes mostrarlo por unidad o por defecto, es lo mismo, nada más es la forma de cómo vas a poner tus resultados. Pues bueno, hasta aquí es el final de este video, de este primer video. El siguiente video vamos a estar hablando, vamos a hacer los gráficos, vamos a hacer gráficos prácticos para entender ahora sí la interpretación de datos continuos. Es decir, vamos a aprender a hacer el IM chart, el X bar R chart y el X bar S chart. Vamos a aprender, y en el siguiente video, en el tercer video, vamos a estar haciendo gráficos de control de datos discretos, es decir, a ver el U chart, el P chart, y hay otros que aquí no están, pero también está el NP chart y el NU chart, que es básicamente cómo manejas tú los subgrupos, ¿sale? Y el último video, estos dos videos son en Minitab, vamos a aprender los Minitab, y el último video vamos a estar hablando de cómo hacer los gráficos de control, pero ahora en Excel. De hecho ya hicimos un video, y fue nuestros primeros videos, fue el tercer video que hicimos en el canal, que ya hicimos el IM chart en Excel, y realmente lo comparábamos contra Minitab. Entonces te invito a que lo veas, a que veas el link que aparece aquí arriba, y pues observes qué tanto se acerca, y realmente ese archivo Excel que realmente ahí le estamos compartiendo, lo retes contra datos que tengas. Si tienes Minitab, compares, a ver, voy a meter mis datos a Excel con esta programación, y voy a meter estos datos con Minitab, y vas a ver que vas a encontrar el mismo gráfico IM chart. Pero también vamos a estar hablando de cómo hacer un X barra R chart y un X bar
schart, ¿sale? En Excel también vamos a ver el último igual de UChart y PChart en Excel, para que también puedas tener siempre el control, no únicamente en Excel. Entonces te invito a que si no te has suscrito al canal, te suscribas. Si es la primera vez que ves algún video del canal, te suscribas, porque tenemos varios videos muy padres que te van a ayudar mucho en tu carrera de mejora continua, y pues que esta sea tu primera educación en mejora continua, ¿sale? Pues sin nada más, suscríbete al canal y también activa las notificaciones, la campanita, porque te va a ayudar mucho a que el siguiente video, que va a ser pronto, no va a ser una semana, va a ser muy pronto que va a salir el siguiente video, y luego el tercer video, y por último el cuarto video, para que estés enterado y realmente sigas la secuencia de estos videos, ¿sale? Pues sin más, me despido, nos vemos, bye.